Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. Les doy muchas gracias, queridos amigos, hermanos, por conectarse. El día de hoy ya estamos en la cuarta semana que estamos hablando sobre la Navidad y queda tan poco para que sea el 25 de diciembre y yo he estado aprovechando esta ocasión para enseñarles algunos principios que nosotros como cristianos deberíamos valorar de acuerdo a la Navidad, más que la festividad, sino lo que representan, que es el nacimiento de nuestro Señor. Hoy día vamos a hablar sobre el propósito del nacimiento, que a través de esta reflexión descubriremos que Jesús nació para morir y resucitar. Su pesebre apunta a la cruz. Su nacimiento conecta con la obra redentora y completa. Que muy bien, quisiera empezar leyendo en Lucas capítulo 2 versículo 8 al 14 que dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando de sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, y que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Muy bien, antes de continuar, quisiera hacer una breve oración. Le invito a cerrar sus ojitos. Padre amado, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das. Te damos muchas gracias porque tú nos das la vida, tú nos das la familia, tú nos das los amigos, tú nos das todo, papá. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir juntos tu palabra a través del internet, a través de esta reunión. Te pedimos, Señor, de que sea el Espíritu Santo quien nos hable el día de hoy. No sea mi voz humana, sino tu palabra la que salga a través de mi boca. Padre, transfórmanos, renuévanos, háblanos, confróntanos, que todo lo que tu palabra diga el día de hoy sea plantado en lo profundo de nuestros corazones, que lo que escuchemos hoy no sea esparcido en el viento, sino que realmente sea plantado y grabado en lo profundo de nuestras almas. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hoy día quiero hablarles de cómo el pesebre apunta hacia la cruz. Nosotros estamos acostumbrados a mirar la Navidad como un momento dulce, iluminado, cálido.
Pero la palabra nos muestra que detrás del pesebre hay un propósito eterno. El pesebre no es una postal sentimental, es la antesala de la redención. No es el fin del relato, sino el comienzo del camino que llevaría a Jesús al Calvario. Jesús no nació simplemente para enseñarnos moralidad, ni para darnos un buen ejemplo, ni para inspirarnos a ser mejores personas. La Biblia no presenta a Cristo como un maestro más entre muchos, sino como el Salvador prometido. Él nació para salvar. Él nació para morir. Él nació para levantarse en gloria. Él nació como el Cordero prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, prefigurado en el Cordero de Dios que proveyó para Abraham, anticipado en cada sacrificio del templo, anunciado por Isaías como el siervo sufriente y esperado por generaciones y generaciones que anhelaban la redención. Todo el Antiguo Testamento apunta a este niño y todo el Nuevo Testamento explica lo que él vino a hacer. Por eso afirmamos con convicción de que la Navidad no es verdadera Navidad si no nos lleva al arrepentimiento y a la fe. Si no entendemos el propósito de su nacimiento, reducimos el pesebre a una decoración en vez de verlo como un anuncio de la salvación. Hoy meditaremos en esto, que Jesús nació con un propósito eterno, salvar a los pecadores. Y ese propósito sigue vigente para nosotros el día de hoy. Ahora, las buenas nuevas para los que están lejos, como los versículos que estuvimos leyendo. Qué hermoso y a la vez sorprendente es el corazón de Dios cuando Él decidió anunciar el nacimiento del Salvador. Él no buscó reyes, ni sacerdotes, ni los más preparados espiritualmente. Él no llamó a los eruditos que debatían en el templo, ni a los poderosos de Jerusalén. El primer anuncio de la Navidad fue para los pastores. Y debemos recordar quiénes eran los pastores en esa época. Eran marginados socialmente. Tenían un trabajo duro, mal pagado y mal visto. Era algo que nadie quería hacer. No eran considerados puros. Al contrario, ellos eran llamados impuros y no tenían la posibilidad de participar en algún culto, en ninguna sinagoga o templo. Ellos no tenían educación, no tenían prestigio ni reputación. Las familias, todas las familias, no querían que sus hijos fueran pastores. Si de repente ustedes están pensando en cómo sería un pastor de esa época aplicado a nuestras vidas del día de hoy, podríamos pensar en los que trabajan recolectando basura en los camiones de la basura. Estoy seguro de que ningún padre querría que su hijo fuera un recolector de basura. Lo mismo sucede con los pastores en esa época. Eran literalmente los últimos de la lista. Y sin embargo, el cielo se abrió para ellos.
Los ángeles no fueron enviados al palacio de Herodes, sino a un campo en la oscuridad de la noche. No iluminaron las casas de los religiosos orgullosos, sino la noche silenciosa de hombres cansados y sin esperanza. Aquellos que estaban lejos de las urbanizaciones, de las ciudades, de las aldeas. ¿Y por qué Dios hizo esto? Porque así funciona la gracia. La Navidad empieza lejos porque el Evangelio siempre empieza con los que sienten que no merecen nada. El mensaje de los ángeles fue glorioso y directo. Os ha nacido un Salvador. No dijo un maestro, un filósofo, un líder moral, un motivador, un reformador social. Dijo Salvador. Porque lo que más que necesitamos nosotros no es motivación, sino rescate. No necesitamos un empujón, sino salvación. No necesitamos una idea, sino una persona que cambie nuestra eternidad. La Navidad no comenzó en Jerusalén, comenzó afuera, con los que estaban lejos, para mostrar que nadie está demasiado lejos para que Dios lo alcance. Iglesia, este detalle transforma la forma que nosotros vemos y entendemos la Navidad. La Navidad es para los rotos, porque Cristo vino por los quebrantados de corazón. La Navidad es para los cansados, porque Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. La Navidad es para los que sienten que no encajan, porque los pastores fueron los primeros invitados en esta historia. La Navidad es para los que creen que ya no merecen nada, porque la gracia siempre sorprende a los que no la esperan. La Navidad es para los que están lejos, porque el Salvador vino a buscarnos cuando nosotros no podíamos acercarnos a Él. Los ángeles anunciaron la salvación a los que nadie habría invitado. Y hoy Dios sigue diciendo lo mismo. Va donde nadie más iría. Llama a quienes nadie más llamaría. Abraza a quienes el mundo rechaza y levanta a quienes el mundo deja tirados. Así es la gracia, así es la Navidad. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito del pesebre lo vemos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Iglesia, este es uno de los versículos más reveladores de toda la Escritura. Aquí no se nos invita a contemplar una sola escena tierna o un momento histórico, sino el corazón mismo del Evangelio. Cuando el ángel declara, llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está resumiendo siglos de promesas, siglos de profecías, siglos de esperanza. Está revelando la razón misma de la encarnación. Es importante subrayarlo. No dice Jesús que vino a mejorar la vida, ni a levantar la autoestima, ni a resolver conflictos familiares, ni a darnos una celebración más bonita en diciembre. Todo eso
puede ser fruto de su gracia, pero no es el propósito central. El ángel no dice, Él animará a su pueblo, o Él inspirará a su pueblo, sino Él salvará de sus pecados. Eso significa que el pesebre no se entiende sin la cruz. El nacimiento no se entiende sin la sangre. La Navidad no se entiende sin el Calvario. Hoy la cultura ha cambiado el mensaje, pero la Biblia lo restaura. Hoy vivimos rodeados de una Navidad reducida a autoayudas envueltas en luces, a optimismo sin arrepentimiento, a amor superficial sin santidad, a nostalgia sin transformación, espiritualidad sin Salvador. Una Navidad sin pecado y sin cruz puede emocionar, pero no puede salvar. La Biblia nos invita a mirar al pesebre como una sombra anticipada de la cruz. Cuando observamos al niño envuelto en pañales, no solo vemos ternura, vemos misión. Vemos a aquel que nació para ser levantado en un madero. Vemos al cordero que desde su nacimiento llevaba un destino, dar su vida en rescate por muchos. El pesebre habla y su mensaje no es sentimentalismo, es redención. Habla de humildad, porque el Hijo Eterno tomó forma de siervo. Habla de encarnación, porque Dios se hizo hombre para acercarse a los que nunca podrían acercarse a Él. Habla de identificación, porque nació entre los pobres, no entre los poderosos. Habla de misión, porque desde su primera respiración estaba destinado al sacrificio. Jesús no vino a darnos una temporada hermosa, vino a darnos vida eterna. Jesús no nació para darnos un diciembre diferente, Él nació para darnos un destino diferente. Jesús no vino para que tengamos una celebración cálida, vino para que tengamos un corazón nuevo. Amada iglesia, necesitamos examinar nuestros corazones con honestidad. No basta solo cantar esas canciones navideñas, disfrutar en familia, poner luces, montar un pesebre debajo del arbolito, emocionarnos con la historia del nacimiento de Jesús. Todo eso es hermoso, pero no es suficiente. Si Cristo vino a salvar, entonces tenemos que reconocer que necesitamos ser salvados. Si Cristo vino a romper nuestras cadenas, entonces tenemos que entregar esas cadenas. Si Cristo vino a morir por nuestros pecados, entonces no podemos aferrarnos a ellos. Celebrar Navidad mientras retenemos el pecado es como celebrar un rescate mientras seguimos dentro de la prisión. Navidad sin arrepentimiento es Navidad sin Cristo. La Navidad sin la cruz es Navidad sin evangelio. El llamado del pesebre no es solo a la alegría, es el arrepentimiento y a la fe viva. A recibir al Salvador no como un adorno estacional, sino como el Señor de nuestro corazón.
el gozo de la salvación proclamado por los ángeles. En el relato que estuvimos leyendo, los versículos 10 al 14, cuando los ángeles irrumpen en la noche de Belén, no vienen con un mensaje frío, ceremonioso o distante. No vienen con una advertencia, ni con un reporte celestial, ni con una lista de exigencias. Los ángeles vienen con gozo. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La primera nota de la Navidad no es tristeza, ni duda, ni peso, es gozo. Pero no un gozo superficial, emocional o pasajero. No un gozo sostenido por luces, regalos o sensaciones. La Navidad no es sentimentalismo. La Navidad es un gozo teológico. Es la alegría profunda que brota del corazón cuando entendemos lo que realmente ocurrió. Dios irrumpió en la historia para rescatarnos. Ese es el motivo del cántico angelical. No cantan porque el mundo sea perfecto. No lo era. No cantan porque la vida sea fácil. No lo era. Los ángeles cantan porque el Salvador ha llegado. Y ese canto angelical que hacen es claramente un sermón celestial. Cada frase es una declaración poderosa. Gloria a Dios en las alturas. Porque el plan de salvación nace en el corazón de Dios y no de la búsqueda humana. No la merecíamos, no la producimos y no la pedimos siquiera. Es gracia pura desde lo más alto. Y en la tierra, paz. No paz como el mundo la entiende, basada en circunstancias o ausencias de problemas, sino paz encarnada, paz personificada, paz hecha carne en Jesucristo. No vino a mejorar el ambiente, vino a reconciliar al pecador con Dios. Buena voluntad para con los hombres significa que Dios tomó la iniciativa de acercarse, de entender un puente, de abrir un camino. No fuimos nosotros quienes subimos al cielo. Fue Dios quien descendió a nuestra historia. Hoy el mundo sigue ofreciendo alegrías que nos sanan, compras que alegran por un momento, celebraciones que nos distraen, emociones que suben y bajan, experiencias que comienzan brillando pero terminan vacías. Pero el cielo sigue ofreciendo algo completamente distinto, un gozo que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Cristo hizo adentro. Y este gozo sana heridas que la vida dejó abiertas. Este gozo sostiene en las pruebas que no entendemos, consuela en los duelos que atraviesa el alma, llena vacíos que nadie más puede tocar, permanece cuando todo lo demás se mueve, trasciende la muerte y nos acompaña hasta la eternidad. Ese es el gozo de la Navidad, el gozo de saber de que Dios no los dejó solos, que en Jesús Dios vino a buscarnos, que en Jesús la esperanza se hizo carne, que en Jesús la salvación no es un deseo, es un hecho. Y por eso los ángeles cantan y nosotros todavía adoramos. Cristo es el sacrificio perfecto anunciado por los profetas.
La encarnación no es un evento aislado en la historia. Es el inicio visible del cumplimiento del plan eterno. Un plan que Dios estaba tejiendo desde antes de la creación. Un plan anunciado a través de la ley, los profetas, los salmos. Cada sombra del Antiguo Testamento encuentra su sustancia en Cristo. Desde el principio, Dios estaba anunciando al Cordero. En el monte de Moriah, cuando Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac, el corazón de un padre tembló, pero la voz de Dios detuvo el sacrificio de Abraham. Dijo proféticamente: Dios proveerá el cordero. Génesis capítulo 22, versículo 8. Ahora, nota algo profundo en esta escena. Dios proveyó un carnero, pero Abraham habló de un cordero. Ese cordero no estaba en los matorrales, estaba reservado en el corazón eterno de Dios. Estaba anunciado, pero aún no había llegado. En Éxodo, el cordero salvó de la muerte. Cuando la sangre del cordero pascual fue pintados en los dinteles de cada puerta, cada marco, la muerte lo pasó por alto. Ese cordero no era el fin, era un anuncio. Vendría un cordero cuya sangre no salvaría una casa por una noche, sino vidas enteras para siempre. En Isaías capítulo 53 nos habla del siervo sufrente que es presentado como cordero. Isaías escribió 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. Como cordero fue llevado al matadero y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No es casualidad que Isaías describa al Mesías así. El lenguaje sacrificial no es simbólico, es el corazón del plan redentor. Cristo no vendría solo como maestro, ni como una guía espiritual, ni como un reformador moral, sino como el sacrificio, el único capaz de cargar nuestro pecado. Juan el Bautista lo reconoció en un instante. Cuando Jesús aparece en el río Jordán, Juan no dice: "Oh, ahí viene mi primo". Juan no dice: "Ahí viene un gran maestro". Juan no dice: "Wow, aquí tenemos un poderoso líder". Y Juan no dice: "Ahí viene un nuevo profeta como yo". No, dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Juan entendió algo que muchos aún al día de hoy les cuesta aceptar. Jesús no nació para el pesebre, nació para la cruz. Y todas las sombras apuntaban a él. Todos los corderos sacrificados, todos los holocaustos encendidos, todos los altares construidos, todas las fiestas solemnes, todas las profecías repetidas, todo el sistema sacrificial de Israel, todo un gran cartel diciendo que viene un cordero perfecto. Y ese cordero es Jesús. Jesús no es un maestro más. Él es el Cordero eterno, santo, inocente, inmaculado. Y su única sangre, su cuya sangre no cubre temporalmente, sino que quita el pecado. Él no fue víctima de un plan humano. Él se entregó voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 18. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. El pesebre es tierno, sí, pero su ternura esconde un peso glorioso. La llegada del Cordero llevaría sobre sí el pecado del mundo.
El pesebre solo tiene sentido a la luz del Calvario. La ternura del nacimiento brilla porque anticipa la victoria en la cruz. La Navidad no es solo Navidad cuando recordamos que ese niño vino para morir y que murió para darnos vida y vida abundante. El nacimiento apunta a la cruz. La cruz apunta a la tumba vacía y la tumba vacía apunta al reino eterno. Y por eso celebramos la Navidad con una gratitud profunda, porque el Cordero vino, el Cordero murió, el Cordero resucitó y el Cordero reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! La Navidad sin arrepentimiento no es Navidad cristiana. La Navidad sin arrepentimiento no es una Navidad cristiana. Amada iglesia, aquí está el punto central del día de hoy. El corazón de la Navidad no es las decoraciones, ni la música, ni ese ambiente cálido, rico, familiar o los recuerdos que nos puedan entregar. El corazón de la Navidad es Cristo mismo. Y Cristo no vino simplemente para ser admirado, vino para ser recibido, creído, obedecido, adorado. Por eso afirmamos con claridad y con amor, Navidad sin arrepentimiento no es una Navidad cristiana. La Navidad no es un recuerdo bonito del pasado, es un llamado vivo del presente. La Navidad no es una tradición que repetimos, es una invitación divina para que nos confronte. La Navidad no es una emoción pasajera, es una respuesta eterna que nosotros debemos dar. La Navidad es un llamado. ¿A quién nos llama? A volvernos de nuestros caminos, a dejar el pecado que nos esclaviza, a renunciar al orgullo que nos ciega, a soltar las cadenas que nosotros mismos sostenemos, a abrir el corazón al Salvador que vino a rescatarnos, porque la Escritura no dice, os ha nacido un consejero para ayudarte un poco. Dice, os ha nacido un Salvador. Y un Salvador implica esto. Necesitamos ser salvados. No podemos celebrar su nacimiento y seguir aferrados al pecado. No podemos contemplar al niño en el pesebre y decirle, ¡oh, qué tierno eres! No, no podemos hacerlo y a la vez negarnos a rendirles nuestras tinieblas. No podemos cantar noche de paz mientras guardamos rencor, envidia, mentira o dureza. No podemos hablar del príncipe de paz mientras escondemos a aquellos que nos quitan la paz del alma. No, Cristo no nació para quedar en un pesebre decorativo. Nació para reinar. Así que la Navidad nos confronta con una decisión. ¿Qué harás con el Salvador que nació por ti? ¿Seguirás celebrando un evento o abrazarás a una persona? ¿Lo honrarás con canciones o con obediencia? ¿Lo dejarás en Belén o le darás el trono en tu corazón? ¿Hablarás de él o caminarás con él? ¿Lo contemplarás como un niño o lo reconocerás como el rey que es? El pesebre fue la puerta a la cruz y la cruz fue la puerta a la resurrección y la resurrección es la puerta a tu transformación. Navidad es rendir la vida al rey. Hoy yo no te invito a emocionarte, sino a rendirte. Yo no te invito a recordar, sino a arrepentirte.
Yo no te invito a admirar, sino a seguir a Jesús, no a ver al niño, sino a obedecer al Salvador, porque la Navidad auténtica ocurre cuando Cristo deja de estar frente a mí y empieza a reinar dentro de mí. El Cordero nació para morir. La Navidad no es solo el nacimiento del niño, es la llegada del Cordero. No es solo el llanto tierno en un pesebre, es el rugido silencioso del plan eterno de Dios entrando en la historia, entrando en su propia creación. El pesebre mira hacia el madero, la cuna se alinea con la cruz, la encarnación prepara la redención, Belén apunta al Calvario, la carne del Hijo apunta al sacrificio del Hijo. Porque Jesús no nació para quedarse pequeño, Él nació para salvar, Él nació para buscar al que se había perdido, Él nació para rescatar al que estaba en las tinieblas, Él nació para romper tus cadenas, Él nació para sanar tu alma, perdonar tu culpa y darte una esperanza que el mundo no te puede ofrecer. Él es el Salvador que vino por amor eterno, amor sacrificial, amor que no se rinde, amor que descendió del cielo a un establo para levantar tu vida del polvo. Y hoy ese mismo Salvador, el Cristo nacido, crucificado y resucitado, te está invitando a que tú le entregues su vida, tu pecado, tu historia, tus heridas, tu cansancio, tu futuro, todo lo que eres y todo lo que no puedes cargar. Jesús te invita a entregárselo, porque la Navidad no es solo un postal bonita, es un llamado urgente. La Navidad no es un postal bonita, es un llamado urgente. Que esta Navidad no sea solo una costumbre más, sino una conversión. Que no sea un adorno externo, sino que sea un arrepentimiento profundo. Que no sea solo una emoción pasajera, sino un encuentro real con Cristo vivo. Que esta Navidad no ponga solo luces en tu casa, sino que permitas que la luz del mundo ilumine tu corazón. Que no te quedes mirando el pesebre, sino que vayas al Salvador. Que no solo recuerdes que Él nació, sino que vivas para Él. Amén. ¿Cuántos me pueden decir amén? Aleluya, al Cordero de Dios que está reinando a la diestra del Padre por los siglos y los siglos. Amén.